Hoy le venimos a hablar sobre lo que son los trastornos sexuales. Nuestro grupo está conformado por Rosibel Coronado, Durán Kerrin, Perosa Alex, Tania Rodríguez y Alejandro Sánchez. Mi persona, Rosibel Coronado, le va a hablar lo que es los trastornos sexuales según la psicología. ¿Qué pasa? Que la psicología ha intentado de recoger una serie de información completa, ¿verdad? Para hacer posible relacionarse con lo que es la conducta y la orientación sexual. Desde el psicoanálisis de Freud hasta la escala de orientación sexual de Kinsey, han sido muchos los expertos los que han intervenido, ¿verdad? Y los que han aportado una serie de información para poder clasificar y organizar toda esa información como los trastornos sexuales. Seguidamente tenemos lo que son los trastornos sexuales en el DSM-5. Esta última versión del manual de diagnóstico, que es DSM-5, contiene algunas variaciones y algunos criterios que lo encontramos definido en el DSM-4, como lo es las disfunciones sexuales. Esta consiste en caracterizar por inhibiciones el deseo sexual que tiene la persona por cambios psicofisiológicos, ¿verdad? Seguidamente tenemos los trastornos parafílicos, que consiste en los trastornos relacionados con la excitación sexual adecuada o poco normativa, ¿verdad? Estos abarcan lo que son los fetichismos, las filias, la atracción inusual por objetos, ¿verdad? El voyeurismo, entre otros. Y por último tenemos lo que es disforia de género, que es la perturbación y el malestar por el género asignado al nacer de esta persona, que no se encuentra acorde o conforme con el género que le fue asignado. Para caer más profundo, lo que es la disfunción sexual, se le llama así porque tiene una dificultad, ¿verdad? Cuando presenta una de las etapas, ya sea que incluye lo que es deseo, excitación, orgasmo o resolución. Cuando algunas de estas etapas tienen algún quiebre o algún bloqueo, ¿verdad? Es aquí en donde el individuo se siente cohibido para tener algún disfrute sexual, ¿verdad? Esta se puede dar al comienzo de la vida sexual o se puede dar súbitamente como incapacidad. Seguimos con lo que son las parafilias. Esta consiste, como ya lo dije, en los impulsos o fantasías o conductas sexuales que él siente el individuo, ¿verdad? Que son poco comunes por objeto o que son situación diferentes, ¿verdad? Es aquí en donde hay un deterioro grave, ¿verdad? O significativo en donde presenta la persona ya porque tiene una pérdida de relaciones sexuales, algún problema en el trabajo o problemas legales. Todo esto se ve involucrado en lo que no está conforme con lo que son las normas, ¿verdad?, en la sociedad. Y seguimos, por último, lo que es la disforia de género, que es cuando la persona presenta que se siente inconforme o afligida, ¿verdad?, sobre el género que le da al nacer, como por ejemplo una persona que nace mujer, esta siempre va a buscar el cambio de género para ser hombre, y esta falta de concordancia causa mucho malestar, molestia, ansiedad y depresión. Buenas, mi nombre es Kerly Durán y continuando con el tema de los trastornos sexuales les voy a hablar sobre la disfunción sexual. La disfunción sexual es una dificultad que se presenta en el individuo o en la pareja durante una actividad sexual normal. Esto puede afectar el placer físico, el deseo, la preferencia sexual, la excitación o simplemente el orgasmo. Para diagnosticar estas disfunciones sexuales, los síntomas deben ser persistentes y recurrentes. La disfunción sexual viene dada por 3 causas, y estas causas son las orgánicas, las psicológicas o las de pareja. Dentro de las causas orgánicas encontramos que puede ser una enfermedad genital u urinaria o simplemente del sistema circulatorio.
puede ser dado por un problema hormonal o una deficiencia hormonal o por el abuso de sustancias, así como alcohol, drogas o a cualquier tipo de estupefacientes. En los criterios del DSM-4 nos habla que hay unos trastornos sexuales de la disfunción sexual para los hombres y otros para las mujeres. Para los hombres encontramos que se encuentra la disfunción eréctil. Es cuando el hombre no logra tener una erección durante el acto sexual. También encontramos la eyaculación precoz, que no permite que el hombre tenga su eyaculación en el momento idóneo, sino antes de la penetración o seguidamente de la penetración. Encontramos también la eyaculación ausente, cuando el hombre no puede por ningún medio o ninguna estimulación llegar a la eyaculación. Se encuentra la otra disfunción, como es el deseo sexual inhibido. Es cuando el hombre no logra tener ganas de realizar el acto sexual o una erección o una excitación. Otra disfunción es la dispauremia. La dispauremia es cuando el hombre presenta dolor al momento de tener una erección o durante la penetración. Al igual que tenemos la eyaculación sin placer. El hombre logra tener una eyaculación, pero esto orgánicamente y psicológicamente no le produce placer. En las mujeres encontramos otros trastornos como son la anorgasmia. La anorgasmia está dividida en dos, como es la anorgasmia primaria, cuando la mujer nunca durante sus relaciones sexuales ha logrado conocer o tener un orgasmo. La secundaria es cuando la mujer ha tenido algún orgasmo o varios orgasmos y súbitamente no consigue lograr tener algún orgasmo. La dispauremia, al igual que los hombres, cuando las mujeres presentan dolor o fuerte dolor en la penetración, en su vagina, en su clítoris o en la pelvis o la parte abdominal baja. El vaginismo es cuando la vagina se cierra súbitamente y el hombre no puede lograr la penetración. Y también lleva que la mujer no lubrica ni siente el deseo de abrir la vagina para que haya penetración. La fobia sexual se encuentra tanto en mujeres como en hombres, pero afectan a las mujeres porque sienten un miedo o un rechazo súbitamente a tener relaciones sexuales. La anafrodisia tiene que ver mucho con lo que es el trastorno de la excitación. La mujer no siente excitación por más estimulada que esté, no lubrica y no siente deseo de ser penetrada. Estas disfunciones sexuales tienen varios tratamientos, pero tienen que ver cada uno dependiendo del caso individual. Se recomienda lo que es la psicoterapia individual y de pareja. La farmacoterapia intracavernosa, que habla donde los hombres se le coloca una inyección en su genital como es el pene y los estudios dicen que el 85% de los casos logra mejorar en lo que es la eyaculación precoz, la eyaculación ausente. Una prótesis del pene que ayuda a que el hombre controle su disfunción eréctil y otros casos de problemas con su genital. También encontramos la terapia del reemplazo hormonal. Esta terapia se puede dar tanto a las mujeres como a los hombres y son tratamientos farmacológicos vía oral o vía inyecciones que estimulan y aumenta el deseo y el libido sexual. También encontramos otras sugerencias como lo son los dispositivos para estimular el clítoris. Estos dispositivos ayudan a que la pareja o la mujer de forma individual logre una estimulación para lograr lo que es la excitación y prevenir lo que es el vaginismo también. Gracias. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Génesis Prato y el punto a tratar es la disforia de género. La disforia de género es un trastorno psiquiátrico designado a las personas que presentan un disgusto o malestar con el sexo biológico o físico con el cual se le ha asignado al momento de nacer. Aquí es donde comienza la disputa, el conflicto, todo en cuanto a lo que hemos decidido o lo que hemos preguntado a lo largo del tiempo por cualquier red social o método de comunicación, y es:
¿Será que nosotros nacemos con un disgusto de nuestro sexo biológico al momento de nacer? ¿O es que esto se va desarrollando a lo largo del tiempo o a lo largo de nuestra niñez, adultez, adolescencia, entre otros? Bueno, la verdad es que existen dos contrapartes. La parte genética y la parte psicosocial, o básicamente lo que somos luego de que nacemos. Las teorías biológicas hablan sobre que el origen de la disforia de género empieza desde el desarrollo intrauterino. El mismo específicamente comienza a desarrollarse por medio de las estructuras cerebrales, como lo son el hipotálamo y el mal desarrollo hormonal. Y por otro lado, las teorías psicosociales hablan sobre que existe una confusión. Existe una confusión en cuanto a la formación e internalización de la identidad sexual originada durante las etapas críticas del desarrollo. Equivocación en cuanto al aprendizaje de las conductas típicas del sexo. Existe realmente un mal adaptación social, el cual está afectando nuestro aprendizaje y nuestras conductas en cuanto al sexo al que somos asignados al nacer, reflejando así comportamientos asignados socialmente al sexo opuesto. Entre los síntomas o criterios a evaluar por las conductas del trastorno de disforia de género tenemos aversión por orinar según normas sociales, fantasías persistentes por ser el sexo opuesto, preferencia por papeles de travestismo, preferencia por tener amigos del sexo opuesto, deseo por actividades o pasatiempos del sexo opuesto y aislamiento de acciones recíprocas sociales. Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre lo que son las parafilias, según el DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 5ª edición. En él establecen que las parafilias o una parafilia es un patrón de comportamiento sexual, en el que la fuente predominante de placer y de erotismo se encuentra dentro de objetos, situaciones, actividades o incluso individuos atípicos, es decir, fuera de lo normal. También aquí se establece que una parafilia normalmente se considera inocua, es decir, inofensiva, salvo cuando está dirigida a un objeto potencialmente dañino para cualquiera de las personas involucradas en dicha conducta, pasando de lo normal a lo patológico. También en 1987, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó el término de perversión del DSM y de la terminología psiquiátrica mundial, es decir, esa palabra pasó a ser nula y obsoleta, dando paso a esta nueva palabra parafilia. Lo que antes era llamado perversión en la antigüedad, actualmente hoy en día se le está conociendo como parafilias. Eso nos hace preguntarnos, ¿cuáles son las parafilias entonces? ¿Cuántas existen y cuál es su origen? Pues para comenzar, el número y la taxonomía de las parafilias, es decir, su origen, es muy controvertido. Algunas fuentes y algunas listas nos han indicado, según estudios, que existen más de 549 tipos de parafilias. Pero ¿qué pasa? El DSM-5 solo tiene especificado 8 parafilias dentro de estos 549 que se han demostrado que existen. Entonces, estos establecidos dentro del DSM son el exhibicionismo, el fetichismo, el froteurismo, la pedofilia, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo transvestista, el voyeurismo y las parafilias no especificadas. Es importante resaltar que el tener una parafilia no es sinónimo dsofacto de un trastorno mental. Hay una distinción entre lo que es una parafilia y los que son trastornos parafílicos, que son los que se establecen en este manual, en este DSM. Ya que un trastorno parafílico es una parafilia que verdaderamente causa malestar y deterioro para el individuo. Esa es la principal característica para que sea un trastorno parafílico. Y para considerar una conducta como parafílica debe cumplir con algunos de los criterios diagnósticos que se establecen en este manual DSM-5. El primero, debe involucrar a personas que no estén conscientes o que no cuenten con las facultades del razonamiento, como animales, como niños, objetos inanimados, entre otras cosas. El segundo factor es que debe afectar de forma negativa la vida del individuo, es decir, de forma de rechazo social, pérdidas de empleo, problemas legales, pérdida de control de personal. Y tercero, debe haberse practicado por un mínimo de 6 meses.
por un periodo prolongado de 6 meses. Esos son los 3 principales criterios de diagnóstico para un trastorno parafílico. La primera parafilia que encontramos dentro de este DSM-5 se llama o se denomina exhibicionismo, la cual se caracteriza por la excitación sexual a través del mostrar los órganos genitales. Eventualmente, la excitación de esta persona se consigue al exponerse a un extraño completamente desconocido, donde su excitación, su líbido se encuentra en esa sorpresa que tiene la otra persona, ese momento de exposición donde ellos se muestran libres ante la otra persona. La excitación de esto está completamente en el actuar sin el consentimiento de la otra persona. Algo muy común es que este trastorno normalmente afecta más a los hombres que a las mujeres. La víctima siempre suele ser una mujer adulta o niños, independientemente de su sexo. Y el contacto sexual rara vez se busca. Y la verdad es que se desconoce el origen de esta parafilia, pero estudios han demostrado que el primer acto siempre suele ser en la adolescencia. Para que se pueda establecer un diagnóstico de esta parafilia debe cumplir con los 2 criterios, que el A nos dice que debe ser un periodo de por lo menos 6 meses con estas fantasías sexuales recurrentes, altamente excitantes, impulsos sexuales que indiquen o que lleven a la persona a mostrarle sus genitales a alguien desconocido. Y el criterio B nos dice que la fantasía, los impulsos sexuales o los comportamientos producen este malestar clínico y comienzan a deteriorar el clima laboral de la persona, su vida cotidiana, es decir, comienza a afectar verdaderamente su vida. El segundo trastorno que nos encontramos en esta lista del DSM-5 se llama fetichismo. Es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto fetiche. Estos objetos fetiches normalmente son conocidos como prenda de vestir o una parte del cuerpo en particular muy característica, muy poco inusual dentro de lo que es la práctica del sexo. El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en los casos que genere algún problema tercero, siendo este uno de los criterios de diagnóstico dentro del DSM. También es importante reconocer que los objetos fetichistas suelen ser tangas, tacones, corbatas, orejas, pies, narices, axilas, o sea, todas esas partes que normalmente la sociedad no enmarca dentro del sexo son considerados fetiche. La siguiente patología dentro de esta lista pasa a ser el froteurismo. Esta práctica consiste en el hecho de rozar, de tocar o de frotar a alguien en contra de su voluntad, con la idea de que la persona tocada sea sorprendida. Y es este momento de sorpresa, esta reacción de impresión que genera la víctima, es lo que despierta el líbido del individuo. O sea, es esto lo que realmente produce la excitación. Por lo general, esta práctica se lleva a cabo en autobuses, en conciertos, en obras de teatro, en lugares donde haya alta cantidad de personas y sea fácil escabullirse entre la multitud para no ser descubierto. Y por lo general esta práctica se lleva a cabo con el fin de tener un material mental para luego de realizar el acto proceder con lo que es la masturbación. Es importante saber que esta práctica es un delito, se considera un delito contra la libertad sexual en la mayoría de los países a nivel mundial. Vamos con el cuarto trastorno de esta lista establecido por el DSM-5, la cual está nombrado como pedofilia. La pedofilia emerge normalmente antes o incluso un poquito después de la pubertad y es estable en el tiempo, es duradera una vez se produce y es algo autodescubierto, es decir, no es algo elegido, fenomenológicamente similar a lo que es una orientación sexual. Sin embargo, han excluido a la pedofilia de estas orientaciones sexuales porque la pedofilia hace daño a los niños y en ocasiones pueden ser ayudados por profesionales de la salud mental, pero esta ayuda es solo para obtener sus impulsos de hacerle daño a estos niños. Su causa de origen se desconoce, pues muchos especialistas porque la pedofilia hace daño a los niños y en ocasiones pueden ser ayudados por profesionales de la salud mental, pero esta ayuda es solo para obtener sus impulsos de hacerle daño a estos niños.
Su causa de origen se desconoce, pues muchos especialistas en el área de salud mental difieren en cuanto a la epistemología de este trastorno, donde muchos especialistas dicen que es debido a una personalidad inmadura, a problemas de relacionamiento, a problemas de relación, de sentimiento, de inferioridad, y que esto lo lleva a no permitir mantener una relación seria con una persona de su misma edad, de establecer ese vínculo sentimental y sentar cabeza, como diríamos coloquialmente. Pero otros especialistas de la salud creen que esto es debido y relacionado a un aprendizaje erróneo de actitudes extremas negativas hacia la sexualidad, o por algún tipo de abuso sufrido en la infancia, y a su vez por un sentimiento de inferioridad para ser amigos en esta época de desarrollo de la infancia, para ser amigos, para socializar, y este aislamiento lo llevó a crear esa distorsión cognitiva. Bueno, esto es todo lo que yo tengo que compartir. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado mi exposición y les sirva de mucho. Gracias. Antes de comenzar a hablar de las parafilias, es importante destacar que estos trastornos tienen un curso crónico. Además de esto, generalmente aparecen en la infancia, pero se comienzan a practicar en la edad adulta. En primer lugar, vamos a hablar del masoquismo sexual, que consiste en actos que impliquen ser humillado, atado o golpeado, o en verse expuesto a cualquier tipo de sufrimiento. Por otra parte, tenemos el sadismo sexual, que implica actos en los que el sufrimiento físico o psicológico de la víctima producen excitación sexual. Estas personas tienen dos tipos de víctimas: aquellas que consienten este tipo de prácticas y las que no lo hacen. Por otro lado, tenemos el fetichismo, que la principal característica de esta parafilia es el uso de objetos no animados como medias, sostenes o algún otro tipo de prenda de vestir para lograr la excitación sexual. Es decir, en ausencia de estas prendas puede que haya problemas para lograr consumar el acto sexual. Otra de las parafilias que tenemos es el fetichismo transvestista, que se caracteriza principalmente por un hombre que se viste de mujer, siendo este hecho o el simple pensamiento de verse a sí mismo como mujer lo que produce la activación sexual. Este trastorno se ha descrito solamente en hombres heterosexuales, aunque en su mayoría estos han participado en prácticas homosexuales. Por otro lado, tenemos el voyeurismo, que implica el hecho de observar de forma oculta a personas desconocidas mientras que están desnudas o durante la actividad sexual, con el propósito de obtener excitación sexual. Y finalmente tenemos las parafilias no especificadas, que son aquellas que no corresponden con los criterios diagnósticos de ninguna de las categorías específicas, entre las que se pueden mencionar la zoofilia, la urofilia, la coprofilia y la necrofilia, entre otras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Peroso, buenos días, y yo vengo a continuar desarrollando la información que mis compañeros hace un momento le venían lo que era desarrollando. Bien, ahora la exposición va a continuar con lo que es un tema que en los últimos años ha sido muy común. Y si pudiéramos decir, forma parte de una parafilia, como lo vendría siendo lo que es el voyerismo. Ok, siguiendo con el tema. El voyerismo consiste en la excitación a través de mirar u observar a personas teniendo intimidación sexual. Bien, esto no quiere decir que la conducta de este sujeto quiera pertenecer o formar parte de del deseo sexual, del placer sexual que estén teniendo las personas a quien observa. Se refiere al interés sexual o a la práctica de espiar a personas involucradas en conductas íntimas, como de vestirse, actividad sexual u otras que generalmente se consideren de privacidad. ¿Qué nos quiere decir? Esta persona observa a otras personas teniendo actividad sexual,
desvistiéndose, entre otras cosas, pero él no quiere formar parte de ellos, él no quiere estar con ellos, él solo quiere conseguir la excitación sexual de él a través de la observación. El voyeurismo es una conducta que puede llegar a ser parafílica, caracterizada por la completación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual con objetivo de seguir una excitación. Esto es llamada delectación voyerista. Nos viene diciendo más o menos lo que veníamos hablando desde el principio. Es la persona que por medio de cualquier forma él va a espiar a esas personas teniendo la actividad sexual, y con ello él va a conseguir su excitación. Las prácticas voyeristas pueden variar, pero su característica principal del voyeur, también llamado mirón, no interactúa directamente con el sujeto observado, quien permanece casi siempre ajeno a dicha observación. El voyeur suele observar la situación desde lejos, también mirando por una cerradura, un resquicio, o utilizando medios, pueden ser técnicos, espejos, una cámara, ¿verdad? Esta persona, él va a buscar cualquier manera, él va a ingeniársela, buscar el sitio adecuado, la manera, para poder espiar a estas personas que muy bien pudieran estar teniendo alguna actividad sexual, o pudiera estar desvistiéndose, entre otras cosas, ¿verdad? Para estas personas el riesgo de ser descubierto va a ser el potenciador de la excitación. O sea, esta persona, el riesgo de que lo puedan observar teniendo esta conducta o observando a estas personas, ese va a ser el potenciador de esa persona, que no sea descubierto, va a tener miedo a eso. Eso es lo que lo va a excitar a las personas. Y muchas veces la masturbación también es acompañada, a menudo es acompañada en estas personas. El voyerismo se da en la mayor medida en los hombres, mayoritariamente en heterosexuales, ya que el hombre depende del sentido de la vista para alcanzar la excitación. O sea, la mayoría de estas personas son hombres, porque por el sentido de la vista es lo que excita mayormente a los hombres. Los hombres son más visuales, entonces por allí vendría siendo el sentido de por qué se da mayormente en los hombres. Bien, mis compañeros van a seguir desarrollando lo que es esta parafilia, y van a estar hablando de lo que son las características, lo que son los trastornos y todo lo que genera esta actividad. Buenas, mi nombre es Giovanni D'Amelio y le vengo a hablar acerca de lo que es los trastornos de la identidad sexual. Para hablar de eso vamos a hablar de lo que es la disforia de género, que implica la existencia de una discrepancia significativa entre el sexo anatómico de un individuo y la percepción que tiene él sí mismo, si es masculino, femenino o es mixto. Más que todo es lo que abarca lo que es la identidad sexual. Este sentimiento de discrepancia hace que la persona experimente una angustia significativa en la gran medida de su capacidad para desenvolverse como persona. La transexualidad es la forma extrema de la disforia de género. La identidad sexual, vamos a hablar acerca de lo que es la identidad sexual. Se refleja o se ve como que la persona misma, ya sea masculina o femenina o alguna otra cosa, a veces es llamada sexualidad periférica, genderqueer en inglés. Puede estar en algún intermedio, ser una combinación de masculino y femenino, o ninguno de estos, simplemente puede cambiar con frecuencia. El rol sexual es la manera en la que las personas se presentan ante los demás.
En términos sexuales incluye la manera de vestir, hablar, peinarse. De hecho, de todo lo que se dice y se hace, es indicador de la masculinidad o feminidad. El travestismo. El travestismo es las personas, casi siempre hombres, se excitan sexualmente al vestirse con ropa del sexo opuesto, pero no tiene sentido interno pertenecer en realidad al otro sexo, solamente es como un fetichismo, una parafilia. Cuando hablamos de la transexualidad, para los transexuales el sentimiento de incompatibilidad del sexo anatómico y de identidad sexual es totalmente grave, angustioso y permanente. La transexualidad parece que se presenta aproximadamente uno de cada 11.900 varones biológicos, un porcentaje significativo, y entre las mujeres, uno de cada 30.000 mujeres presentan ese término biológico. La mayoría de los transexuales son varones desde el punto de vista biológico, que se identifican como mujeres a veces en los primeros años de la infancia y ven que como repugnancia le repugnan sus genitales y sus rasgos masculinos. Sin embargo, la mayoría de los niños con problemas de identidad sexual no serán transexuales en la edad adulta. Cuando hablamos de los síntomas generales, la disforia de género suele desarrollarse en torno a los 2 años. Los síntomas en niños son: los niños con disforia de género pueden presentar conductas o actitudes que prefieren vestirse como niña, si son niños, o las niñas como niños. Insisten en que pertenecen al otro sexo, desearían despertarse siendo el otro sexo, prefieren participar en juegos y actividades asociadas al otro sexo. Tienen sentimientos negativos sobre sus genitales. Por ejemplo, una niña puede insistir en que se va a dejar crecer el pene y en que se convertirá en un niño, o también querrá orinar parada. Un niño puede fantasear acerca de ser mujer y evitar los juegos bruscos y competitivos. Se sentará para orinar y deseará liberarse del pene y de los testículos. En los niños la disforia de género es asociado a los cambios. El malestar es asociado a los cambios físicos de la pubertad, lleva con frecuencia a la solicitud de tratamiento para hacer su cuerpo similar al de las mujeres, como las hormonas, el cambio de genitales y todo este proceso quirúrgico médico. Cuando hablamos de los síntomas en adultos, vemos que la mayoría de los transexuales comienzan a presentar síntomas de disforia de género, comienza a sentirse diferente durante la infancia. Algunos no reconocen estos sentimientos hasta la edad adulta. Estas personas, por lo general hombres, pueden sentirse primero ser travesti o no llegar a reconocer su identificación con el otro sexo hasta una edad más avanzada. Algunos de estos hombres se casan o se alistan en el ejército como una forma de... Cuando hablamos de los síntomas en adultos, vemos que la mayoría de los transexuales comienzan a presentar síntomas de disforia de género, comienza a sentirse diferente durante la infancia. Algunos no reconocen estos sentimientos hasta la edad adulta. Estas personas, por lo general hombres, pueden sentirse primero ser travesti o no llegar a reconocer su identificación con el otro sexo hasta una edad más avanzada. Algunos de estos hombres se casan o se alistan en el ejército como una forma de escapar o rechazar el deseo de que quieren pertenecer a otro sexo. Esto va más significativo a lo que su entorno familiar, sociofamiliar, pueda presentar una problemática. Una vez que aceptan los sentimientos, muchos adoptan de manera pública un satisfactorio y conveniente rol del sexo femenino. Otros experimentan problemas como ansiedad, depresión y conducta suicida. El estrés por no ser aceptado por la sociedad o la familia pueden provocar estos problemas para contribuir a su aparición. El diagnóstico: se necesita una evaluación médica. La mayoría de los niños con disforia de género no son valorados hasta la edad de 6 a 9 años. Los médicos diagnostican disforia de género cuando la persona en cuestión, sea un niño o un adulto, presenta estas características. Siente que su sexo anatómico no coincide con su identidad sexual y se ha sentido durante 6 meses o más. Si siente angustia o no puede funcionar normalmente debido a este sentimiento, presenta otros síntomas concretos que varían según el grupo de la edad. Los otros para que acepten su sexo anatómico y su identidad sexual. Muchos transexuales parecen beneficiarse en mayor o medida a lo que es una combinación de psicoterapia, terapia hormonal, electrolisis,
electrólisis y en ocasiones cirugía genital o cirugía de reasignación sexual. Para algunos transexuales resulta suficiente la modificación del rol sexual. Esto se va efectuando en su forma de vestir, trabajando, viviendo en una sociedad como un miembro del sexo opuesto. Este enfoque puede incluir la obtención del documento de identidad como un permiso de conducir que les ayude a vivir y trabajar en sociedad como miembros del otro sexo. Puede que nunca deseen alterar su anatomía. Muchas de las personas en ocasiones reciben denominación de transexuales. No tienen síntomas que cumplan criterios de trastorno de salud mental, sino que simplemente tienen esta problemática que le hace actuar como el sexo opuesto y tienen una adaptabilidad en su entorno se desempeñan como el otro sexo. Gracias. Los otros síntomas necesarios que establezca el diagnóstico de disforia de género son ligeramente diferentes en niños, adolescentes y adultos. Los niños deben presentar la mayoría de estos síntomas: deseo intenso y persistente de ser el otro sexo o insistencia a afirmar el otro género, una fuerte preferencia por vestirse de ropa del otro sexo opuesto, y en las niñas la resistencia al uso de ropa típicamente femenina, una fuerte preferencia por pretender el sexo opuesto cuando se juega, cuando están haciendo un juego de una obra o algo de una familia. Siempre si las niñas tienen disforia de género se va a evidenciar que quieren ser el papá, o si los niños tienen disforia de género se va a evidenciar que quieren ser la mamá o generalmente el sexo opuesto. Una fuerte preferencia por lo que son los juegos y actividades típicas del otro sexo y una fuerte preferencia por los compañeros del juego en el del otro sexo. En el tratamiento tenemos lo que es la psicoterapia, a veces la terapia hormonal, en algunas ocasiones la cirugía de reasignación de sexo o de cambio de sexo. Los adultos sienten que su sexo anatómico no coincide con su identidad de género, pueden no requerir tratamiento si no presentan malestar psicológico o problemas en funcionamiento social. Las personas transexuales pueden buscar ayuda psicológica, apoyo psicológico para poder sobrellevar esas dificultades en el cuerpo que no se sienten